Buenas, mi nombre es Sara Zambrano y voy a exponerles sobre la delimitación espacial del corredor económico de Ensenada y Mexicali. El corredor económico en México, su función principal es delimitar la frontera norte de México con Estados Unidos. Comprende ciertas ciudades como San Diego y Los Ángeles. Su vocación económica es la industria maquiladora, los servicios y el turismo. Otro factor es que considera la totalidad de los territorios delimitados como una unidad geográfica funcional y el corredor económico es completo entre Mexicali y Ensenada. Pero para entender todo esto debemos comprender qué es un corredor económico. Estos son considerados como unidades complejas en las cuales se ubican procesos concentrados en porciones de territorio y estas están articuladas en una dinámica sobre todo económica y las cuales se condicionan mutuamente. También suelen basarse en un eje longitudinal dentro del que funcionan sistemas urbanos importantes, pero estos están condicionados por dos factores. El primero de ellos son las condiciones geográficas, pues busca un punto estratégico para poder impulsar la economía. Y segundo, los elementos humanos. También sirve como canales de comercio para unir distintas ubicaciones. Ellos son como unos brazos o cables para unirlas entre sí. El concepto de corredor económico da una idea generalmente de que esta une canales, como lo dije anteriormente, distantes entre sí hacia mercados donde están proyectados mediante la mejora y el aprovechamiento del transporte, las energías y las telecomunicaciones locales. Esto favorece la actividad económica, pues el corredor económico busca los recursos para poder impulsar la economía. Por eso me parece muy importante el nombre de corredor económico. Corredor porque es constante, no para. Y su objetivo es la economía, impulsarla. El corredor económico también ha sido muy eficiente, demostrando la ocupación territorial, el transporte tanto por agua como por tierra, las telecomunicaciones, el desarrollo de la industria, la agropecuaria, así como ha sido un estímulo para las zonas de turismo multinacional, en donde ya se encuentra el corredor económico, impulsa la economía tanto por el turismo así como todos esos recursos. Una de las características que posee el corredor económico se caracteriza por la presencia de medios y vías de comunicación de transporte como carreteras, puertos marítimos, ferrocarriles, aeropuertos, entre otros, con la finalidad de transportar personas, mercancías, materia prima y redes de telecomunicaciones. Otro factor o otra característica, cuenta con energéticos para hacer funcionales sus actividades como el petróleo, el gas, las energías eléctricas, entre otros. Aquí, como se puede ver, se ve un mapa donde se localiza la zona geográfica del corredor económico de Ensenada Mexicali, como pueden notarlo aquí, la frontera de México y la de Estados Unidos. Y aquí son las áreas de influencia que el corredor económico realiza en la zona fronteriza. El corredor económico de Ensenada Mexicali en el contexto de la frontera norte de México. Primeramente se debe hacer una promoción y el desarrollo de corredores económicos en ciertas zonas, pues esto beneficia o es un factor beneficiante para el intercambio comercial y migratorio en intrarregional, porque él busca es más allá. Desde hace 3 décadas, con respecto al contexto de la frontera norte de México, el desarrollo de las industrias maquiladoras creó empleos, a las personas les dio bastante empleo, pero al darles empleo se desconectó más que todo de la región en México. Por eso dice que la economía de los 6 estados mexicanos ubicados en la frontera norte están articulada con la de los Estados Unidos, por lo que la desaceleración del crecimiento afecta a todo México, pues ella está más ligada a las economías de Estados Unidos que a la de México, pues ella se enfoca más en lo que diga Estados Unidos. El resto de México pues está un poco desentendido de lo que es la economía en esa frontera. Un ejemplo de ello sería Tijuana. Tijuana se considera la ciudad principal en industrias maquiladoras. Ellas, al reducir el consumo de clientes estadounidenses, reducen su producción industrial en un 40%. ¿Y esto qué acarrea? El cierre de empresas, el desempleo y que muchas de esas empresas opten por instalar sus operaciones en otros países.
Aquí tenemos un cuadro donde se encuentra el incremento anual del Producto Interno Bruto en México y Baja California de 1993 al 2009. Al 2009. Segundo, el corredor económico de Ensenada-Mexicali en el contexto de la frontera norte de México. En este aspecto vamos a hablar de lo que es la demografía. La población de México entre 1930 y 1990 se multiplicó por 6, pero las ciudades fronterizas crecieron 14 veces en promedio. Tijuana se destacó como el caso de mayor dinamismo y demografía, pues se multiplicó por el factor 66. ¿Qué sucede? Tenemos el caso aquí mismo en Venezuela. Por la inflación, la baja económica, muchos optan por emigrar a otros países para una mejor calidad de vida. Pues en esa época sucedió con México. Los mexicanos o los habitantes de ese país optaron por ir a las zonas fronterizas porque allá su economía era diferente, pues está más ligada a la de los Estados Unidos. Pero el factor principal para esa emigración hacia Tijuana en este caso era para pasar o para trasladarse y atravesar la frontera e ir a Estados Unidos. La diferencia, y como muchos se han escuchado, el problema que ha habido en la frontera con Estados Unidos es que han habido restricciones para que no hayan ilegales en el país. Un ejemplo también de ello tenemos la línea divisoria, para saber y entender en la distancia que tiene Tijuana, tanto de Baja California, que es México, como de California, que es Estados Unidos. Por ejemplo, Tijuana se encuentra a 225 kilómetros de Mexicali, a 113 kilómetros de Ensenada, a 35 kilómetros de Tecate y a 28 kilómetros de Playa del Rosario. Con respecto a California, que ya es Estados Unidos, se encuentra la más cercana, es a 29 kilómetros de San Diego y a 233 kilómetros de Los Ángeles. Entonces, Tijuana y lo que es la zona fronteriza está más ligada a la economía de Estados Unidos que a la del propio México, y México sufre esa desarticulación o esa desconexión. Entonces, ¿qué sucede? Tijuana ha cambiado o ha transformado su economía y la población, pues ella está más ligada, como lo he dicho anteriormente, a la de los Estados Unidos. Las particularidades del corredor económico de Ensenada y Mexicali. Son tres particularidades. Se encuentra el carácter fronterizo con Estados Unidos y la presencia de conurbaciones fronterizas, pues ella está ligada a la de Estados Unidos que a la del propio México. Tercero, pertenece a la península de Baja California. Aquí podemos notar en su parte geográfica cómo se desempeña. Baja California Sur, siendo la primera, se registra la situación fronteriza más grande. Dentro de México se denomina Sierra de Juárez y genera dos vertientes. Ahí donde están localizados, y podemos ver cómo están localizadas las ciudades fronterizas al lado de Estados Unidos. La primera vertiente es la del Océano Pacífico, donde declina una serie de planicies donde surgen las principales poblaciones, como es Ensenada, Rosarito, Tijuana y Tecate. La otra vertiente es que escurre hacia el Golfo de California. Con respecto a su actividad turística, el corredor económico en la actividad turística va de agarrada de la mano con la de los Estados Unidos. Durante el proceso de consolidación urbana de esta porción de Baja California, el turismo ha sido un factor determinante que se refleja en su estructura territorial. En este caso, se toman los municipios costeros como son Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate, donde se ve la influencia de que se recibe al año 25 millones de personas, en su mayoría estadounidenses. Entonces ahí el corredor económico en la actividad en el turismo es un factor determinante para poder impulsar la economía de la frontera. En el 2008, el Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada identificó que los municipios de Ensenada, Playas de Rosarito, Tijuana y Tecate están compuestos por otros corredores. Uno de ellos es el corredor de la costa de Ensenada, Rosarito y Tijuana, pues esta se caracteriza por la actividad marítimas, portuarias, turísticas, de pesca, así como terminales energéticas y los espacios habitacionales costeros como son los hoteles. La segunda es el corredor de la frontera de Tijuana y Tecate, y esta hace énfasis en los servicios de exportación y comercio, así como también se encuentran las garitas internacionales para tener acceso a Estados Unidos, a Otay, San Isidro y Tecate.
Y la tercera es el corredor intermodal de los valles. Esta hace referencia a lo que es la carretera de Ensenada a Tecate. Y esta es una actividad socioeconómica marginal, aunque es un enlace importante, pues esta conecta con los parques industriales de Ensenada, de los puertos de Ensenada y de Estados Unidos. La diversidad de actividades económicas de sus principales ciudades del corredor son: en la Ensenada se encuentra la actividad portuaria, la pesca, el turismo, así como otros servicios, y tiene conexiones significativas con otros países como con el puerto. Rosarito se encuentra el turismo, los servicios y la pesca. Y Tijuana es una estructura económica diferente. Ella es diferente porque la principal actividad económica son las maquiladoras. Y ella tiene otras conexiones con otros estados de Estados Unidos más que con México. El CM, que es el corredor económico de Ensenada Mexicali, se caracteriza por su carácter fronterizo, la presencia de un puerto marítimo de primer orden, 4 puntos terrestres que conectan con Estados Unidos y 2 aeropuertos internacionales. Por eso podemos ver la importancia que es